Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Hola amigos, hoy vamos a comenzar con la novela de Mushoku Tensei. Tengo que decir que esta es una de las novelas más entendibles que he leído. Si conoces a alguien que quiera empezar a leer o escuchar novelas ligeras, esta es una de las mejores recomendaciones. El estilo de narración de Mushoku Tensei es muy simple y amigable, y muchas veces puedes sentir que tú eres el mismo protagonista, ya que es uno de los protagonistas más humanos que se haya creado. Sin más relleno, comencemos. Capítulo 0. Prólogo. Me presento. Soy un hombre de 34 años que en este momento no tiene ni casa ni empleo. No soy nadie especial, tan solo un chico del montón simpático y gordito, muy arrepentido de cómo he vivido hasta ahora. Lo primero que he de decir es que tenía casa hasta hace 3 horas. Era un NEET bastante veterano que no había salido de su habitación para nada este último año. Hace poco murieron mis padres, pero como me negaba a salir de mi habitación, no asistí a la reunión familiar posterior y mucho menos al funeral, lo que llevó a que me echaran de la casa. Parece que ninguno de mis hermanos se enteró de cómo me sentí tras la muerte de mis padres. ¿Cómo podrían saberlo, si no estaban presentes para escuchar los golpes y los llantos en mi casa cuando supe que no había nadie? La cosa es, que cuando mis hermanos volvieron del funeral, vestidos de luto, decidieron irrumpir en mi cuarto y me encontraron autosatisfaciéndome, y tras eso se pusieron furiosos, y me dijeron que cortaban toda relación conmigo. Los ignoré, pero mi hermano pequeño se puso a darle golpes con un bate a mi posesión más preciada, por encima hasta de mi vida, mi ordenador. Viendo con mis propios ojos cómo lo rompía, me lancé contra ellos medio alineado, pero como mi hermano mayor es primer dan en karate, al final fui yo el que se llevó una viciosa paliza. Lloré y supliqué penosamente pidiendo que me perdonaran, pero me echaron a patadas sin dilación y cerraron la puerta a mis espaldas, sin haberme dado tiempo ni para cambiarme de ropa. Como pude, soporté el dolor en mi pecho, seguramente me habían roto algunas costillas en la paliza de antes, y vagué dando tumbos por las calles de mi ciudad, mientras en mis oídos resonaban los reproches de mis hermanos mientras me echaban de casa. Fueron palabras duras y muy difíciles de asumir. Mi corazón estaba completamente destrozado. ¿En qué me equivoqué? Todo lo que hice fue tocarme viendo un video sin censura, el día del funeral de mis padres. ¿Qué debería hacer ahora? No, mi cerebro ya sabía la respuesta: encontrar un trabajo aunque fuera temporal, después un lugar donde vivir, y finalmente, comprar comida. ¿De qué forma conseguiría todo esto? Ni siquiera estoy muy seguro de cómo conseguir un trabajo. Lo único que sé es que debería de ir a Hello Work. Aunque, y no estoy intentando presumir, tengo más de 10 años de experiencia en cómo no salir de casa. ¿Cómo demonios voy a saber dónde está esa agencia? Pero dejando eso a un lado, aunque consiguiera encontrarlo, por lo que sé, lo único que hacen es encontrarte un trabajo. Por lo que tendría que llevar mi currículum, ir al lugar indicado y realizar una entrevista. En este caso, tendría que realizar una entrevista vestido con una sudadera bañada en sudor y sangre. Ni de casualidad conseguiré un empleo yendo de esta forma. Ni yo contrataría a un tipo vestido de semejante forma. Quizás podría preocuparme y comprenderle, pero no me cabe la menor duda que no le contrataría. ¿Qué tiendas vendían los formularios para el currículum? ¿Habrá en estaciones de servicio o quizás en supermercados? Quizás en un supermercado los encuentre, pero no tengo dinero para pagarlo tampoco. Además, ¿qué haré una vez consiga todo eso? Asumiendo que tenga suerte,
obtenga un préstamo del banco, compre otra indumentaria, alojamiento y mis papeles para la entrevista. Creo recordar que el formulario tienes que rellenarlo con una dirección a tu nombre o al de un familiar, así que ni por esas. Se acabó. En este instante he comprendido que mi vida ha llegado a su fin. Ja. Y encima se pone a llover. Ya estamos a finales de verano, empieza a hacer frío, y esta lluvia tan fría me cala la ropa que he vestido durante muchos años, dejándome congelado. Si tan solo pudiera empezar otra vez, desde el principio. Se me escapan estas palabras que soy incapaz de tragarme, pero es que no nací siendo una persona tan mezquina. Fui el tercer varón de una familia relativamente bien avenida, junto a mis dos hermanos mayores, mi hermana mayor y mi hermano pequeño, siendo el cuarto de 5 hermanos. Desde primaria se me ha elogiado como una persona muy lista para mi edad, aunque en realidad no se me daba tan bien estudiar, pero era muy espabilado y además era bastante buen deportista, hasta el punto que durante un tiempo llegué a ser hasta el más popular de mi clase. Después, ya en secundaria, decidí unirme al club de computación, donde me asesoré sobre las revistas que consultar y el dinero necesario para montarme mi propio ordenador. Esto me hizo resaltar más a los ojos de mis familiares, que eran incapaces de entender lo que hacía al escribir cosas tan sencillas de programación, como para imprimir en pantalla un Hola Mundo. Pero el punto de inflexión de mi vida fue cuando entré al bachillerato, bueno no. Si lo pienso bien, todo comenzó en mi último año de secundaria, en el que me preocupé tanto en trastear con mi ordenador que dejé de lado los estudios. Empecé a pensar que estudiar lo que me daban en el colegio era una pérdida de tiempo, sintiendo que no era útil en la vida real, y esto me llevó a entrar en el peor instituto de mi provincia, y ni por esas le di importancia. Sentía que podía tener éxito si me esforzaba al máximo, y que era muy distinto al resto de idiotas que se matricularon en el instituto. Esas eran las palabras exactas que creía. Todavía recuerdo el incidente que ocurrió entonces. Mientras hacía cola para comprar mi almuerzo en la cafetería, hubo un chaval que se coló delante mío, a lo que refunfuñé un par de frases mostrando lo injusto que estaba haciendo. Supongo que lo hice por orgullo y por la actitud de chunibyo que tenía por aquel entonces. Desafortunadamente, era uno de mis senpais, por no añadir que una de las personas más peligrosas de todo mi instituto. Al final, acabó dándome puñetazos en la cara hasta dejármela totalmente hinchada. Tras eso me desnudó y me crucificó en medio del patio, desnudo, amoratado, atado y rodeado de gente que no paraba de hacerme fotos, como si fuera una modelo o algo, y que acabaron distribuidas por todo el instituto, haciendo que en un solo día cayera hasta lo más bajo en el escalafón social, todos riéndose de mí y hasta me pusieron el apodo de el encapuchado. Durante un mes no pisé el instituto y me convertí en un hikikomori. Y al verme actuar así, mi padre y mis hermanos me dijeron las frases típicas que no piensas demasiado pero que todo el mundo repite. Échale ganas. Anímate. Pero no creo que estuviera equivocado. Nadie en mi situación hubiera seguido yendo a clase. Imposible. Sabía que todos aquellos a los que conocía ya habían visto las fotos con las que me humillaron y que se habían sumado a las burlas. Y pensando así, sin escuchar lo que me dijeran en casa, continué ese nuevo estilo de vida, porque aunque no saliera de mi cuarto, mientras tuviera mi ordenador e internet, podía pasar el tiempo. Después, viéndome influenciado por internet, me empecé a interesar por varios hobbies: ensamblar modelos en plástico pieza a pieza, pintar figuras, administrar blogs. Y mi madre siempre estuvo dispuesta a apoyarme en mis proyectos. Daba la sensación que me daría el dinero para cualquier cosa que le pidiera, puede que por verme tan animado con mis nuevos pasatiempos. Pero de cada nueva afición que descubría, me hartaba en menos de un año, porque perdía mi motivación en cuanto veía a alguien que fuera mejor que yo. Porque esos otros, parece que se lo tomaban como un simple hobby, pero para mí era importante, ya que yo no tenía otra cosa que hacer en ese oscuro caparazón que era mi cuarto, y me enfurecía verlo superarme con tanta facilidad. No, si lo pienso bien, hasta eso era una excusa. Como mínimo, podría haberme esforzado más en mis hobbies,
o haberme hecho mangaka publicando webcomics malísimos, o convertirme en un novelista web posteando novelas, porque no sería el primero que, en circunstancias similares, acabara haciendo algo así. Pero por aquel entonces, me reía y hasta atacaba verbalmente a esas personas, burlándome de sus creaciones, viéndome como un crítico, diciendo cosas como es lo peor que he visto hasta ahora, juzgándoles duramente, aun cuando por mi parte no hacía más que perder el tiempo. Quiero volver. Si fuera posible, querría volver a primaria, el punto álgido de mi vida, o de vuelta a secundaria. No, incluso si fuera 1 o 2 años, todavía podría hacer algo con solo ese tiempo. Y aunque por aquel entonces me diera por vencido al menor contratiempo, podría volver a empezar si parto de este momento. Si me esforzara al máximo, aunque no me convirtiera en el mejor, podría llegar a ser un profesional. ¿Por qué no hice nada hasta ahora? En su día me divertí enormemente. Incluso sin salir de mi cuarto, era capaz de hacer una cantidad enorme de cosas sentado frente a mi ordenador. Aunque no llegara a ser el mejor, podría haberme conformado en algún lugar intermedio si hubiera seguido esforzándome. Manga, novelas, juegos, o incluso programando, si me hubiera esforzado al máximo, debería de haber sido capaz de conseguir pequeños logros, sin contar si esos logros podían convertirse en dinero. Bueno, no importa. Es inútil. Nunca me he esforzado, aunque volviera al pasado, seguramente me tropezaría de forma similar o me detendría en el mismo punto, ya que acabé de esta forma porque nunca pude superar los problemas que otras personas sí pudieron. Oigo gente discutir, pero no sé dónde por la lluvia tan fuerte. ¿Por qué estarán discutiendo? Paso, no quiero entrometerme. Pero aún pensando así, mis pies se dirigieron hacia las voces. Es por eso que tú. Pero sí tú eres quien. En mi campo de visión aparecieron lo que parecía una discusión de pareja entre 3 chicos de instituto. 2 chicos y una chica. Los chicos estaban vestidos de la hora poco común gakuran y ella con un seifuku. Daba la impresión de que el harem se le había ido de las manos a ella. El chico más alto estaba discutiendo fuertemente con la chica, y el otro intentaba mediar, aunque los otros dos lo ignoraban. Creo que hace años viví una situación parecida. Una vez tuve una amiga de la infancia en primaria. Podía considerársele linda, quizás la 4ª o 5ª chica más atractiva de la clase. Era miembro del club de atletismo y tenía el pelo corto. Era lo suficientemente guapa como para hacer que 2 o 3 personas de cada 10 que la vieran se giraran prendados. La cosa es que yo, por aquel entonces, estaba muy entusiasmado con un anime en particular y creía que las chicas en el club de atletismo debían de ir, con coleta, por lo que al no llevarla era incapaz de verla tan mona como en realidad era. No obstante, vivíamos cerca y con frecuencia estuvimos en la misma clase de primaria, por lo que a menudo nos volvíamos juntos a casa. Charlamos varias veces y también discutimos en alguna ocasión. Es una lástima, en la actualidad, con tan solo escuchar amiga de la infancia y club de atletismo, en la misma frase es suficiente para inspirarme y hacerlo hasta 3 veces. Por cierto, escuché que esta amiga de la infancia se casó hace 7 años, rumor que oí de mis hermanos mientras charlaban en el salón de casa. Nuestra relación no era mala. Éramos hasta capaces de hablar sin tapujos porque nos conocíamos de pequeños. No creo que le gustara, pero si hubiera estudiado y entrado al mismo instituto que ella, o si me hubiera incorporado al club de atletismo, con mi facilidad para los deportes, creo que hubiera tenido una oportunidad con ella. Si me hubiera declarado, quizás hasta hubiéramos estado saliendo, podríamos haber flirteado y discutido como los 3 que tenía delante. Es posible que incluso hubiéramos jugado a cosas eróticas en una habitación vacía después de clases. ¿En qué eroge pasaba todo eso? Ahora que lo pienso, estas personas son verdaderamente unos malditos riajos. Desaparezcan de una vez, ¿ja? En ese preciso instante, me fijé en un camión que estaba yendo en dirección al trío sin dejar de acelerar. Al fijarme mejor, vi que el conductor del camión estaba tumbado boca abajo sobre el volante, durmiendo. Y el trío no había visto el camión. ¡Cuidado! Intenté avisarles alzando la voz,
pero hacía 10 años que no gritaba tanto, por no hablar de que el frío y el dolor en mis costillas hizo que mi voz no saliera con fuerza. La temblorosa y casi inexistente voz que dejé escapar fue ahogada por la lluvia. Debía salvarlos, tenía que hacerlo, pero al mismo tiempo pensé: ¿por qué tendría que hacerlo? Tuve la corazonada de que si no lo hacía, me arrepentiría 5 segundos después. Me arrepentiría enormemente si viera a esos 3 ensangrentados y destrozados por el camión, y que acabaría sintiéndome culpable por no salvarles. Y por ese motivo, quería salvarles. De todas maneras, es probable que no tardaría en morirme de hambre tirado en medio de la calle. Para acabar así, prefería morir sintiéndome mejor, porque no quiero volver a arrepentirme por una mala decisión. Corrí dando tumbos en su dirección. Mis piernas no se movían como quería, imagino que por no usarlas mucho estos últimos 10 años. Era la primera vez en mi vida que deseé haber hecho más ejercicio. Las costillas rotas se me clavaban causándome un dolor insufrible, molestándome a cada paso. También fue la primera vez en mi vida que deseé haber tomado más calcio. Dolía. Dolía tanto que no podía correr, y aún así corrí, porque estaba corriendo con todas mis fuerzas. El chico con el que discutía la abrazó cuando vio el camión acercándose hacia ellos, pero el mediador estaba de espaldas al camión y todavía no lo había visto. Parece sorprendido sin comprender la acción de su compañero. Agarré a este chico despistado del cuello de la camisa y sin ningún miramiento lo lancé con todas mis fuerzas. Por el rabillo del ojo le vi caer al borde de la calle, fuera del trayecto del camión. Bien, faltan 2. En lo que terminé de pensar esto, el camión ya se encontraba frente a mí, y eso que mi intención era tirar de ellos desde un lugar seguro, pero en cuanto tiré del chaval, el retroceso me causó ir hacia el camión. Es normal, y no hubiera importado nada aunque hubiera pesado 100 kilogramos más. Como consecuencia de correr con mis piernas temblorosas, fui impulsado hacia adelante por el ímpetu. Pude notar una luz a mi espalda el momento en el que fui golpeado por el camión. ¿Acaso es este el famoso flashback antes de morir? Ya está. Ha sido demasiado rápido, no pude ver nada en tan poco tiempo. ¿Tampoco hice en mi vida que el flashback fue instantáneo? Tras ser golpeado por el camión, que seguramente pesaba 50 veces más que yo, volé hasta chocar contra una pared de cemento. ¡Puh! El aire de mis pulmones fue expulsado completamente en un espasmo y a la vez solicitaban aire por el esfuerzo realizado. No podía pronunciar palabra, pero todavía no estaba muerto, seguramente porque la grasa acumulada en mi cuerpo me salvó. Pero una vez pensé esto, el camión volvió a aparecer frente a mis ojos. Fui aplastado como un tomate entre el asfalto y las ruedas del camión. Capítulo 01. ¿Es posible que esté en otro mundo? Cuando por fin desperté, lo primero que pude notar fue una potente luz, excesiva y deslumbrante que me hizo entreabrir los ojos. Pasados unos segundos, mis ojos se acostumbraron a la luminosidad, y lo primero que vi claramente fue a una mujer joven y rubia que me miraba a los ojos. Esa preciosa joven. No, sería más apropiado llamarla preciosa mujer. ¿Quién será? A su lado, un hombre con el pelo castaño y de edad cercana a la mujer, me miraba con una sonrisa agotada. Parecía arrogante y fuerte, con músculos envidiables. Su pelo castaño tenía un tono precioso, seguramente no era teñido. Pelo castaño y arrogante. Fijándose en este delincuente. Es el tipo de persona que suelo repudiar, pero extrañamente, me da la impresión de que no es mala persona. Año desconocido, mes desconocido, día desconocido. La mujer me sonríe al verme aún estando claramente agotada y dijo algo extraño. ¿Qué está diciendo? Estaba un tanto mareado, no podía escuchar claramente y tampoco comprender nada en absoluto. No habla japonés. El hombre le respondió sonriéndole dulcemente. No, en serio, ¿qué habéis dicho? No podía comprenderles en absoluto. Oí la voz de una tercera persona en la habitación, aunque no sabía de dónde provenía ya que todavía no veía con nitidez. Intenté incorporarme y preguntarles dónde estaba y quiénes eran,
porque aunque haya sido todavía conservaba un mínimo de habilidades sociales. O al menos era capaz de preguntar algo tan simple como eso. Pero cuando intenté hablarles, fui incapaz de distinguir si lo que salió de mis labios fue un gruñido o respiración pesada. Y es que no podía moverme, sentía sin problemas el tacto en mis dedos y muñecas, pero no era capaz de controlar mi cuerpo. Pasado unos instantes, el hombre me cogió en sus brazos. ¿Estás de broma? Peso más de 100 kilogramos, ¿cómo puede levantarme tan fácilmente? No, quizás he estado en coma varias semanas y he perdido mucha masa corporal. Después de todo, el accidente ha sido bastante estrepitoso. Cabe la posibilidad de que haya hasta perdido un brazo o una pierna. Y lo que pensé en ese preciso instante fue: así que un destino peor que la muerte. Ha pasado ya un mes desde ese acontecimiento. Por lo que he podido comprobar, da la impresión de que me he reencarnado, porque me he convertido en un bebé. Pude confirmarlo mientras me llevaban en brazos. Pasamos frente a un espejo y vi mi reflejo, aunque no entiendo muy bien cómo he podido conservar mis recuerdos, pero eso es algo que difícilmente veré como algo negativo. Cualquiera ha podido entretenerse fantaseando con mantener los recuerdos al reencarnarse alguna vez, pero nunca imaginé que tales fantasías pudieran hacerse realidad. La primera pareja que pude ver tras nacer parece que son mis padres, seguramente tengan unos 20 y pocos años. Sin lugar a dudas, son más jóvenes que yo en mi anterior vida, por lo que desde mi punto de vista, teniendo yo 34 años, es correcto llamarles jóvenes. Aunque estaba verde de envidia de que tuvieran hijos a su edad. Por otro lado, aunque lo sospeché desde un principio, definitivamente no estoy en Japón, hablan en otro idioma, las caras de mis padres no tienen rasgos japoneses, y el estilo de ropa parecía ser de alguna zona más rural y recluida. No he podido encontrar nada que funcione con electricidad. La persona vestida de sirvienta estaba limpiando con una bayeta, y los utensilios, cuencos y mobiliario eran principalmente de madera. Probablemente, no esté en un país avanzado ni desarrollado, porque la luz no está provista por bombillas, sino de velas y lámparas de aceite. Aunque otra posibilidad es que sean simplemente pobres, y que no se puedan permitir pagar la factura eléctrica. ¿Cuál de las dos será la correcta? Al principio pensé que eran adinerados, ya que una persona estaba vestida de sirviente. Pero no me extrañaría que resultara ser la hermana de alguno de mis padres. Vería normal que estuviera vestida así si se encargara de la limpieza. Me encantaba la idea de empezar de nuevo, pero vivir con una familia que no pudiera ni permitirse pagar las facturas me daba cierto miedo. Ya han pasado 6 meses desde que me reencarné, y escuchar a mis padres hablar durante este tiempo me ha ayudado a comprenderles mejor. Mis notas en inglés no eran demasiado altas, pero parece que aprender un idioma puede ser más o menos complicado en función de tu idioma nativo. Aunque es posible que la mente de este nuevo cuerpo sea excepcional. Me es fácil recordar cosas, pero otra posibilidad sería que tengo el cerebro de un recién nacido. También quiero recalcar que por fin he conseguido gatear. Le doy tanta importancia porque tener la capacidad de desplazarse es algo sublime. Nunca me he sentido tan agradecido por moverme con libertad. Se va corriendo a donde sea en cuanto le quito los ojos de encima. ¿Es malo que sea curioso? Con esto estoy más tranquilo que cuando nació y no lloró. Tampoco es que llore ahora. Mis padres tuvieron esta conversación cuando me vieron por primera vez ir gateando a todas partes. Y es que ya soy mayorcito como para llorar cuando estoy hambriento o por fallar intentando contenerme, viendo que lo que tiene que salir por abajo sale solo, así que simplemente no le doy importancia. En el momento que pude gatear, fui capaz de comprender muchísimas cosas. Lo primero de todo, que esta familia estaba relativamente bien avenida. Después de todo vivíamos en una casa de madera con 2 plantas, más de 5 habitaciones y además tenían contratada a una sirvienta. Al principio me dio la impresión de que la sirvienta era mi tía o algo similar, pero su actitud tan respetuosa hacia mis padres me hizo cambiar de opinión. También he descubierto que vivo en una aldea. El paisaje que podía verse por las ventanas era el de unos tranquilos terrenos de cultivo junto a algunas casas, bastante repartidas,
y a los lados de los campos de trigo podía ver a 2 o 3 familias, todo bastante rural. No vi cableado eléctrico, ni postes de luz ni nada parecido. Quizás no tuvieran ni un generador de electricidad. Había leído que en países del extranjero ponen el cableado en el subsuelo, pero si fuera así, es extraño que esta casa no tuviera electricidad. Y es que todo es demasiado rural, me costaba adaptarme siendo alguien que había vivido en la era de las nuevas tecnologías. Aunque me haya reencarnado como pedí, también me gustaría tener un ordenador personal. Esa forma de ver las cosas terminó una tarde cualquiera sin nada que hacer, en la que me subí a una silla con la intención de admirar el paisaje como hacía a menudo. Cuando me asomé, me sorprendí enormemente al ver a mi padre dando espadazos con una espada en el jardín. ¿Pero qué hace? ¿Mi padre a su edad todavía juega con espadas? ¿Chun y yo? ¡Oh, mierda! Me caí de la silla de la impresión, y aunque con mis diminutas manos intenté agarrarme a la silla, fueron incapaces de soportar mi peso y lo primero que impactó en el suelo fue mi cabeza. ¡Kia! Oí un grito nada más caer al suelo. Al mirar en esa dirección pude ver que mi madre había dejado caer la colada, tapándose la boca con las manos y mirándome fijamente con la cara blanca. Ludi, ¿estás bien? Mi madre, presa del pánico, corrió para levantarme, me miró a los ojos y llevó su mano al pecho más calmada. Fio, parece que estás bien. Jovencita, ¿he de recordarle que es mejor no mover a aquellas personas que acaban de sufrir un golpe en la cabeza? O eso quería decirle, aunque me era imposible. Por su aparente ansiedad, parece que la caída había sido bastante grave. Me preocupé al verla, porque, aunque puede que no haya síntomas ahora, cabe la posibilidad de que por el golpe sufriera algún tipo de discapacidad mental. Y no dejaba de notar un dolor palpitante en la parte trasera de la cabeza. Me alegro de al menos haber reducido la velocidad de mi caída al agarrarme a la silla. Ya que la reacción de mi madre no era de pánico, asumí que no había sangre y que solo era un chichón, al que se quedó mirando fijamente. Por su expresión daba a entender que la herida podría ser seria. Pasado un tiempo, puso su mano en mi cabeza. Mejor asegurarse. Que el poder de Dios se convierta en una abundante cosecha para ser ofrecida a aquellos que han perdido la fuerza, para mantenerse en pie, vitalis. Casi dejó escapar un anda, ¿acaso así se hace en este país el sana, colita de rana? ¿O podría ser que, junto con el espadachín de mi padre, mi madre también sufriera el chunibyo? ¿Un guerrero y una clérigo unidos en matrimonio? En cuanto pensé esto, la mano de mi madre comenzó a emitir una tenue luz, y en un instante, el dolor desapareció. ¿Ves? Así está mejor. Después de todo, tu madre sigue conservando su licencia de aventurera. O algo parecido, porque no le presté demasiada atención, pues parecía que estaba fanfarroneando, además de que me encontraba inmerso instantáneamente en la confusión. Espada, guerrero, aventurero, luz, hechizo, clérigo, todos estos términos resonaban en mi cabeza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Mi padre se asomó por la ventana tras oír gritar a mamá. El sudor corría por todo su cuerpo como si hubiera estado entrenando de verdad con la espada. Cariño, escucha esto. Ludi ha sido capaz de subirse a una silla, y casi acaba gravemente herido. Venga, no te preocupes, estaría más preocupado si no fuera tan activo. Una madre ligeramente preocupada y un padre que no le daba demasiada importancia y la tranquiliza, una situación bastante común. Pero en esta ocasión, quizás debido a que me golpeé la cabeza, mi madre no se conformaba. Cariño, ¿no podrías preocuparte un poco más? Nuestro hijo no ha cumplido ni su primer año. Aún así, los niños crecen a base de caerse para así llegar a ser suficientemente fuertes. Además, aunque se hiciera daño, siempre puedes curarle, ¿no? Pero eso no me tranquiliza, no dejo de pensar que un día se hará tanto daño que no podré curarle con mi magia.
No le pasará nada, confía en mí. Diciendo esto, mi padre la abrazó fuertemente, y la cara de mi madre se sonrojó. Sentí pánico cuando no lloró al nacer, pero ahora que le veo ser tan travieso, estoy seguro de que no le pasará nada. Y tras decir esto le dio un beso a la que es mi madre. Oigan ustedes, estáis haciendo esto delante mí a propósito, ¿verdad? Al poco rato la pareja me dejó en la habitación de al lado para que durmiera un poco. Se fueron al segundo piso y se dedicaron a la tarea de hacerme hermanitos. Aunque os vayáis al segundo piso todavía oigo los gemiditos y los nian nian, malditos riajos. Así que magia, Jim. Pasado un tiempo, comencé a prestar especial atención a las conversaciones entre mis padres y la sirvienta, lo que llevó a encontrar muchos términos que no estaban en mi actual vocabulario. Por el contexto, comencé a entender que eran nombres de países, provincias y varios lugares importantes, y ninguno se parecía a nada que recordara de mi anterior vida. Quizás este lugar sea. No, en realidad ya estaba seguro de ello. Este sitio no es la tierra que conozco, sino que estoy en otro mundo completamente distinto, con espadas y magia. En cuanto comprendí esto, tuve una revelación. Quizás en este mundo sea capaz de conseguirlo. En un mundo con espadas y magia, totalmente distinto a mi anterior vida con un sentido común tan diferente, quizás sea capaz de cumplir lo que pedí en esa calle bajo la lluvia, vivir como una persona normal, esforzándome al máximo, capaz de volver a levantarme tras tropezarme, viviendo una vida plena. Cuando morí en mi anterior vida, mis últimos momentos estuvieron llenos de arrepentimiento. Acabé lleno de una ardiente inquietud por no haber conseguido hacer nada importante en la vida. Pero habiendo experimentado todo eso, y manteniendo el conocimiento y experiencia de mi anterior vida, quizás sea realmente capaz ahora de vivir plena y seriamente. Capítulo 2. La sirvienta inexpresiva. Desde el punto de vista de Lilia. En su día, estuve trabajando como doncella de la guardia en el palacio de la concubina en la capital de Asura. Es la posición que le daba a las sirvientas que además se encargaban de la protección en el castillo. Y es que por lo general, las doncellas de la guardia actuaban como simples sirvientas, pero cuando era necesario, portaban sus armas para proteger a su señor. Lilia realizaba fielmente su labor, su trabajo como sirvienta nunca recibió queja. Como guerrera, sin embargo, era sencillamente mediocre, motivo por el cual recibió una herida en la pierna por un asesino que atentó contra la recién nacida princesa. En un descuido, la espada corta del oponente consiguió herirla. La hoja de esa espada estaba recubierta de un veneno diseñado específicamente para acabar con la vida de la realeza, para el que no existía antídoto ni curación mágica conocidos que pudieran contrarrestarlo. La herida fue tratada con urgencia, y Lilia sobrevivió gracias al esfuerzo de los médicos que experimentaron con varios métodos hasta curarla. Esto consiguió salvarla, pero el veneno le dejó secuelas. Estas secuelas no le causaban ningún problema en su día a día, pero jamás podría correr o saltar con su antigua fuerza, motivo que llevó a que la despidieran sin dilación. No es nada fuera de lo habitual. Lilia daba por sentado que si no era capaz de ejercer su cometido, perdería su trabajo. Y aún tras no recibir ninguna compensación monetaria, se consideraba afortunada por no haber sido silenciada en secreto, por el simple hecho de haber trabajado en el palacio de la concubina. Aunque el miedo a que lo hicieran ahora, me hizo marchar de la capital, porque, además, nunca supieron quién fue la persona tras el intento de asesinato, por lo que, habiendo entendido cómo hacían las cosas en el palacio, llegué a la conclusión de que existía la posibilidad de ser el próximo objetivo. Todo se ha dicho, también era probable que me hubieran incitado a marcharme con el único propósito de exponer al culpable. Y es que siempre me había preguntado por qué alguien sin fama, renombre, ni familia, había sido aceptada para trabajar en el palacio. Pero ahora por fin encontré la respuesta, tan solo querían contratar a una sirvienta capaz, que fuera fácil de descartar sin llamar la atención. Por mi propia seguridad y sin importar cómo, tenía que alejarme lo más rápido posible de la capital. Porque, aunque el mismísimo rey le estuviera usando como cebo, no tenía razón para ayudarle ni exponerme más, viendo cómo no me habían dado ni órdenes,
Además que tampoco sentía la lealtad necesaria como para completar ese supuesto cometido arriesgando mi vida. Tras varios transbordos, llegué a Fedora, una provincia principalmente agrícola en la frontera más alejada de la capital del reino. Esta provincia, sin contar Roa, su capital fortificada, poseía únicamente extensos campos de trigo. En resumen, era un lugar tranquilo. Mi intención era encontrar trabajo en esta región, pero con mi pierna herida me era imposible conseguir un trabajo que requiriera fuerza física. Una de mis opciones era trabajar como maestra de espada, pero prefería trabajar como sirvienta, porque el sueldo es mayor después de todo. Fedora es una región en la que hay un número relativamente alto de espadachines, sobre todo comparados con el número de sirvientes entrenados exhaustivamente para encargarse de las tareas del hogar, y el salario será mayor en los trabajos con menos aspirantes. Aunque sería peligroso trabajar para el gobernador de Fedora o cualquier noble con un estatus similar. La lógica detrás de esa idea era que la gente de ese estrato social sin lugar a dudas tendría trato con el rey, y si descubrieran que trabajé anteriormente en el palacio de la concubina, cabría la posibilidad de que decidieran utilizarme como una herramienta para las intrigas de palacio. Y esto llevó a Lilia a mantenerse lejos de Roa, para evitar verse nuevamente al borde de la muerte, porque aunque la recién nacida princesa no tuviera la culpa de su intento de asesinato, Lilia deseaba mantenerse tan alejada como le fuera posible de la realeza. Pero, por otro lado, si el salario resulta ser demasiado bajo, no podría mandarle dinero a mi familia. Buscar un trabajo seguro, con un salario estable y pudiente no es tarea sencilla. Tras deambular por la provincia durante un mes, Lilia encontró un anuncio para una aldea de Fedora llamada Vane. El anuncio era de un caballero de baja nobleza que quería contratar una sirvienta. Perfecto, y encima, el anuncio informaba de que tendrían prioridad las personas con experiencia en el cuidado de niños o como matrona. Vane era una aldea pequeña en el borde de Fedora, algo más pequeña que un pueblo, en definitiva, un emplazamiento súper rural. Es exactamente lo que busco, por muy incómodo que sea vivir en un lugar tan apartado, que el contratante sea un caballero de clase baja también es un inesperado golpe de suerte. Pero lo más importante es que conozco el nombre de su potencial patrón. Paul Greyrat. Un Kohaí de Lilia, hijo de un noble que de improviso irrumpió en el dojo de nuestra familia y donde aprendí a usar una espada. Según me contó, se había ido de casa tras discutir con su padre y había venido al dojo a aprender el estilo de espada que enseñábamos, aunque debido a que ya había estado entrenando en su casa, por mucho que fuera en un estilo diferente, no tardó en superarme. No es que me extrañara, porque hacía tiempo que había aceptado mi falta de talento en ese ámbito y ya me había dado por vencida en ser la mejor, mientras que Paul poseía un talento innato para el combate. Tras tener un percance en el dojo, Paul se marchó, dejándome tan solo una nota escrita diciendo: voy a ser aventurero. En serio, ese hombre es como una tempestad en el cuerpo de una persona. Desde esa despedida, ya han pasado 7 años, y todavía me sorprende que haya sido capaz de llegar a convertirse en caballero y hasta casarse. Y es que Paul no era un mal chico, a mi parecer, pero soy incapaz de imaginar lo que habrá tenido que vivir y soportar para llegar a esa posición. Si le cuento lo que me ocurrió, estoy segura de que me ayudará. Y si eso no funcionara, sacaré sus trapos sucios. Tengo un par de basas para negociar. Habiendo llegado a una decisión, me dirigí hacia Vane, y sin pensarlo ni un instante, Paul me dio el puesto. Por lo que parece, Zenith, su mujer, estaba a punto de dar a luz y estaban intranquilos y algo apresurados. En esa situación, teniendo en cuenta mi entrenamiento y experiencia como matrona para prepararme para el nacimiento de la princesa, junto al hecho de ser una conocida suya, llevó a que me recibieran con los brazos abiertos. Y para colmo mi salario era superior al que esperaba. Es un trabajo que poseía todo cuanto deseaba en mi situación. Llegó el día del parto, y el pequeño nació. Mi experiencia en palacio llevó a que el parto no tuviera ni problemas ni sorpresas, ni un solo contratiempo, un éxito rotundo. Salvo porque el niño no lloró al nacer. Podía notar cómo gotas de sudor frío recorrían mi espalda cuando ocurrió esto. El pequeño dejó salir todo el líquido amniótico nada más nacer, tras lo que simplemente levantó la cabeza, sin mostrar emoción alguna y totalmente en silencio.
Sus facciones tan inexpresivas se acercaban más a la imagen que tenía de un mortinato. En ese momento, decidí palpar al niño, con lo que sentí que su corazón palpitaba y que respiraba sin dificultad, aunque el pequeño seguía sin llorar, lo que me hizo recordar unas palabras de mi mentora en Palacio. Los bebés que no lloran al nacer por lo general sufren complicaciones. Y en el preciso instante en que reflexionaba sobre el significado de estas palabras. El bebé, todavía desorientado, la miró y balbuceó algo, lo que me hizo relajarme ligeramente. No tenía ninguna prueba fehaciente, pero por algún motivo, sentí que no habría ninguna complicación. Tras el parto, los padres decidieron llamar al niño Rudeus. Rudeus era un niño que me hacía sentir intranquila, porque nunca lloraba ni se agitaba. Y es que en las primeras semanas, cuidarle era muy sencillo, lo que nos llevó a pensar a todos en la casa que el niño sería tranquilo y taciturno. Pero eso solo fue al principio. En cuanto Rudeus aprendió a gatear, comenzó a recorrer la casa de arriba a abajo. No, en serio, de arriba a abajo, la cocina, la puerta trasera, el trastero, la despensa, la chimenea, etc. Hubo una vez que hasta subió al segundo piso, por mucho que nadie comprendiera cómo fue capaz de llegar hasta allí. Básicamente, la norma era que si le perdías de vista, desaparecía de inmediato, aunque siempre le podrías encontrar en algún lugar de la casa, porque Rudeus nunca salió de la vivienda. En algunas ocasiones podías encontrarlo mirando por las ventanas, pero por algún motivo, parecía que le asustaba el exterior. No sabría decir en qué momento exacto fue, pero desarrollé un miedo irracional por el niño. Seguramente empezará uno de los días en que lo encontramos después de perderse por la casa, porque en la mayoría de ocasiones, cuando lo encontrábamos, Rudeus estaba sonriendo. En ocasiones observando hortalizas, en otras fijándose en el bailoteo de las llamas de unas velas. En alguna ocasión, hasta mirando ropa interior sin lavar, aunque lo llamativo de estas ocasiones es que murmuraba cosas mientras mostraba una sonrisa nauseabunda. Era de esos tipos de sonrisa que asquea solo con verla. Y es que cuando trabajé en el Palacio de la Concubina, hubo ocasiones en las que tuve que acudir al palacio principal, y los nobles de la más alta clase que encontré en ese lugar mostraban sonrisas similares. Mira que comparar la sonrisa de un casi recién nacido con la de un calvo y ceboso gordo lujurioso que parecía desnudarme con la mirada. Aunque si algo me aterra del niño, es llevarle en brazos. En esos casos, las fosas nasales del pequeño Rudeus se ensanchan, se le elevan las comisuras de sus labios en una mueca y su respiración se agita, acelerándose según hunde su cara en mi pecho, y tras eso comienza a producir extraños sonidos como y or, así como risas ahogadas. Cada vez que hace esto, un fuerte escalofrío recorre mi cuerpo de pies a cabeza, y no puedo evitar querer estampar con todas mis fuerzas al niño contra el suelo. Y es que encanto es algo que este niño no poseía, sino que en su lugar tenía una sonrisa que inquietaba a todos los que le rodean. Una sonrisa similar a la de nobles de alta cuna, gente sobre la que corrían rumores tales como compra de grandes cantidades de jóvenes esclavas, y en este caso, proveniente de un niño casi recién nacido. El malestar insufrible que vivía a diario en ocasiones lo consideré algo peligroso, lo que me llevó a reflexionar detenidamente sobre lo que estaba ocurriendo. Este bebé se comporta de manera extraña. ¿Podría haber algún ente maligno que lo haya poseído? O algo parecido, como por ejemplo que esté maldito. Cuando pensé esto, nerviosa salí de la casa, me dirigí a la tienda del pueblo y con el poco dinero de bolsillo que tenía compré algunos materiales. Esperé a que los Grey Rat se durmieran, y realicé un ritual de mi tierra natal para expulsar el mal, evitando que ninguno de los padres se enterara de lo que estaba haciendo. Al día siguiente, cuando tuve que coger nuevamente a Rudeus en brazos, comprobé que había sido inútil, porque sentía el mismo malestar de siempre, porque es lo único que cualquiera sentiría al ver un niño con esta expresión, es malestar. En una ocasión, Zenith me comentó que al darle el pecho, a veces lo lame. Esto es preocupante, y por excesivo e ilimitado que sea el gusto de Paul por el sexo opuesto, él, a diferencia del pequeño, no resultaba tan asqueroso. La teoría de que la actitud de Rudeus fuera hereditaria no terminaba de convencerme, y pensándolo más, llegué a recordar una historia que oí en el palacio.
Tiempo atrás, el príncipe del reino de Asura fue poseído por un demonio que buscaba ser revivido, y ese niño, cada noche, se revolcaba por el suelo como si sufriera espasmos. Y cuando una sirvienta, a la que no le explicaron nada, lo abrazó para intentar calmarlo, el príncipe sacó una daga que guardaba a su espalda y la apuñaló en el corazón, matándola en el acto. Recordar esa historia solo consiguió asustarme más. ¿Podría estar pasándole a Rudeus algo parecido? Porque haciendo memoria, y rememorando lo que el niño me hacía sentir, no me quedó la menor duda de que este era el caso. Todavía no hay peligro, porque es un bebé, pero un día se despertará en medio de la noche, mientras todos duermen, y uno por uno. Ah. Acepté el trabajo sin pensármelo lo suficiente. No hay otra explicación. No debería de haber aceptado el empleo. Tarde o temprano acabará conmigo. Lilia era del tipo de persona con estas creencias. Al poco de cumplir su primer año de trabajo, todavía le temía. Aunque no sabría decir cuándo, pero los movimientos impredecibles de Rudeus comenzaron a variar. Dejó de desaparecer misteriosamente, y por lo general se quedaba en el cuarto de estudio de Paul en el piso de arriba. Lo llaman estudio, pero realmente es un cuarto normal con unos cuantos libros. Rudeus se quedaba en ese cuarto todo el día, y en secreto, lo observaba encontrándole murmurando algo mientras observaba los libros. Era un murmullo sin sentido, o al menos debería de haberlo sido, porque no parecía ningún lenguaje usado en estas tierras. Además que todavía era demasiado joven para que supiera hablar, sin contar con que todavía no se le había ni enseñado el alfabeto. Por lo que era simplemente un bebé observando un libro y haciendo sonidos. Pensar de otra forma hubiera sido lo extraño. Pero tuve la corazonada de que esos sonidos poseían significado y estructura. Daba la impresión que Rudeus comprendía lo que estaba leyendo en el libro. Y eso le hacía todavía más terrorífico. Estas eran mis conclusiones, cada vez que lo observaba escondidas por debajo de la puerta. Pero lo extraño es que viéndolo leer, no sentía el malestar ni la repulsa que hasta ahora noté por el niño. Es más, ahora que lo pienso, desde que empezó a encerrarse en el estudio, el origen desconocido de esa repulsa fue desapareciendo gradualmente, y aunque siguiera poniendo esa odiosa sonrisa al llevarle en brazos, ya no era tan desagradable, porque al menos, había dejado de hundir su cabeza entre mis pechos y ponerse a jadear. ¿Qué es lo que me causó tanto miedo todo este tiempo? Últimamente, la única impresión que tengo del niño es que es sincero y aplicado, lo que me hace no querer interrumpirle cuando se encierra en el estudio, y parece que Zenith opina lo mismo. En resumen, tras llegar a este punto, decidí que darle espacio al niño era lo mejor, una idea completamente en contra del sentido común, ya que lo normal sería estar atenta de un niño que no tiene ni un año, pero en los últimos días, noto madurez en los ojos de Rudeus. Y es que meses atrás solo parecían los ojos de un acosador sexual, mientras que ahora podía vislumbrarse una voluntad inquebrantable y una ansia de conocimiento en su mirada. ¿Qué es lo que debería hacer? Por mucho que me hubieran enseñado a tratar con niños, mi experiencia no era tan vasta como me gustaría, y no era capaz de decidirme en esta situación, pero recordé unas palabras que no sabía exactamente si provenían de mi mentora del palacio o de mi madre. No existe una forma perfecta para educar a un niño. Y como al menos había dejado de sentir tanta repulsa, molestia o miedo por el niño, lo que decidí fue que lo mejor era no molestarle. Al menos para evitar que pudiera volver a cómo se comportaba anteriormente. Capítulo 3. El libro de magia. Han pasado 2 años desde que me reencarné, mi cintura y mis piernas comenzaban a estar desarrolladas suficientemente como para poder andar. Y por fin comenzaba a entender las conversaciones de mis padres. Tras decidir que viviría mi vida al máximo, estuve dándole vueltas a las cosas que podía hacer. Para empezar, ¿qué necesitaba en la vida? Conocimientos, entrenamiento físico, y competencia en al menos un conjunto de habilidades. Como soy un bebé, todavía no puedo dedicarle tiempo a la mayoría de mis opciones, aunque el punto positivo es que puedo hundir mi cabeza en el pecho de las 2 mujeres que viven conmigo, aunque cada vez que se lo hacía a la sirvienta, ponía mala cara. No me cabe duda de que la sirvienta no soporta a los niños.
Pero bueno, el entrenamiento físico es algo que podría hacer en un futuro, así que por ahora buscaré libros en casa para aprender a leer y así poder obtener conocimiento. Porque considero de vital importancia saber leer y escribir. Y es que casi todas las personas en Japón saben leer, pero muchas de ellas eran muy malas con el inglés, por lo que se resistían a la idea de cruzar el Pacífico o incluso considerar la opción de aprender idiomas. Por todo esto, aprender el lenguaje de este mundo fue mi primera tarea. Buscando por toda la casa, al final conseguí encontrar 5 libros. ¿Es posible que los libros en este mundo tengan un coste enorme? ¿O será que Paul y Zenith no leen mucho? Ambas opciones son igual de posibles. Sin embargo, para una persona con miles de libros como yo, esto era difícil de asimilar. Aunque claro, todo se ha dicho, lo único que contiene mi biblioteca son novelas ligeras. Tan solo encontré 5 libros, pero supongo que serán suficientes para ir aprendiendo el lenguaje escrito. Porque la gramática de este mundo es similar a la japonesa, por lo que hasta ahora no me ha costado ir pillando detalles en conversaciones. Pero, aunque el lenguaje oral lo aprendí sin problemas, el alfabeto no tiene nada que ver, así que no me fue tan bien como esperaba. Pero ese problema era fácil de solucionar, tan solo tenía que memorizar suficiente, y aunque fuera de forma hablada, ya conocía bastante, gracias a que presté atención a las conversaciones que tenían en casa. Más adelante, aprovechando que conocía la pronunciación de las palabras, el que parece ser mi padre, me estuvo leyendo alguno de estos libros en más de una ocasión, lo que me ayudó a enlazar la pronunciación con los símbolos, cuando por fin tuve acceso a él en mi tiempo libre en el estudio de la casa. Aunque quizás, toda la facilidad que estoy teniendo para aprender el idioma, se deba a la habilidad para memorizar que posee mi nuevo cuerpo. Cuando por fin aprendí bien el idioma, me di cuenta de que los libros que tenía en casa, aunque pocos, eran muy interesantes. Y es que en mi vida anterior nunca pensé que estudiar fuera divertido, pero sí lo pensaba fríamente. Estudiar y recordar información de Internet es exactamente lo mismo. ¿Cómo no iba a ser interesante o divertido? Aunque pensándolo bien, ¿acaso mis padres piensan que un niño tan joven comprendería lo que le estaba leyendo? Porque estos libros no son en absoluto para niños. Yo soy un caso especial, pero un niño normal de 1 año hubiera puesto mala cara antes de empezar a berrear. Dejando eso a un lado, estos fueron los 5 libros que encontré en mi casa. Recorriendo el mundo, una enciclopedia con información sobre todos los países de este mundo. Monstruos de Fedora y cómo combatirlos, un libro donde aparecían descritos los monstruos en la provincia de Fedora y estrategias para acabar con ellos. Guía de estudio sobre magia, una guía de aprendizaje que explicaba cómo utilizar magia ofensiva desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. La leyenda de Perugius. Un cuento de hadas sobre un invocador llamado Perugius que viajó junto a sus compañeros peleando contra los reyes, y el dios demonio, salvando el mundo, castigando el mal y recompensando el bien. Los 3 espadachines y el laberinto, una historia sobre las aventuras de 3 prodigiosos espadachines pertenecientes a distintos estilos de combate, que se conocen y entran juntos en un laberinto. Dejando a un lado las 2 novelas de fantasía, los otros 3 me permitieron aprender muchísimo, sobre todo la guía de estudio sobre magia. Y es que todo lo que pueda aparecer en ese libro sería de gran interés para cualquier persona que provenga de un mundo sin magia. Tras hojear el libro llegué a comprender algunos aspectos básicos. Número 1. La magia a grandes rasgos está dividida en 3 clases o tipos fáciles de comprender y diferenciar. Magia ofensiva, atacar al objetivo. Magia de apoyo, curar al objetivo. Magia de invocación, hacer aparecer algo. En el libro explican que la falta de clases diferentes a las que aparecen es debido a que, aunque la magia puede tener varios usos, se desarrolló con fines bélicos. Y por este motivo no posee demasiados usos fuera de la caza de monstruos, los combates y las guerras. Número 2. Para poder usar magia, es necesario poseer maná. Lo que implica que siempre que poseas maná, podrás usar magia. Ese maná puede ser obtenido de 2 fuentes. Utilizando el maná que almacena el cuerpo del mago.
extraerlo de un objeto que contenga maná. No se me ocurre un buen ejemplo, pero seguramente sea algo parecido a un generador para la primera opción y una batería para la segunda. Pero parece que no existen otras fuentes posibles. Mucho tiempo atrás solo se utilizaba el maná propio de las personas para usar magia, pero, tras varias generaciones, la magia fue analizada y desarrollada, por lo que el maná que poseían las personas se incrementó exponencialmente. Esto fue perfecto para las personas que acabaron con gran cantidad de maná en sus cuerpos, pero muchas personas en la actualidad no tienen suficiente maná para utilizar la mayoría de hechizos. Por lo que los magos pensaron sobre formas de obtener maná de otras fuentes, con la finalidad de conseguir cumplir los requisitos para usar magias fuera de su alcance, lo que llevó al siguiente punto. 3. Existen dos formas de ejecutar hechizos. Conjuración. Círculos mágicos. No hay mucho que explicar, ¿no? Pronuncias el conjuro o dibujas un círculo mágico para ejecutar un hechizo. Los círculos mágicos eran los más usados hace mucho tiempo, pero actualmente se usa más la conjuración. Esto se debía a que antiguamente, los conjuros más simples tardaban 1 o 2 minutos en pronunciarse, y aunque esto no fuera un tiempo excesivo, lo hacía casi impracticable en combate, mientras que un círculo mágico terminado podía usarse repetidas veces. Aunque según el libro, la conjuración se convirtió en lo normal cuando un mago consiguió reducir la longitud de los conjuros. El conjuro más simple pasó a tardar 5 segundos en ser pronunciado, por lo que los hechizos ofensivos de nivel básico podían conjurarse en combate. Pero a menos que fuera muy urgente, las técnicas más complejas todavía se ejecutaban usando círculos mágicos. El maná máximo de una persona es definido al nacer. En casi todos los RPG tus MP aumentaban según subías de nivel, pero parece que en este mundo no es así. Básicamente, la clase por defecto de la población es guerrero. Aunque solo pensarlo de esa forma me hizo sentir que algo no encajaba. ¿Y yo qué? ¿Qué? Por lo que pone aquí, la cantidad de maná que poseas es hereditaria, y como mi madre puede usar magia, eso implica que seguramente yo tenga un mínimo de habilidad innata. Me preocupaba bastante este hecho, porque por lo que sé de genética, por mucho que mis padres tuvieran talento, los genes con los que me concibieron podrían ser los peores posibles. Como sea, empecé a dedicarle tiempo a la magia más básica. La guía enseñaba métodos tanto para conjurar como para inscribir los círculos mágicos, pero ya que conjurar era lo normal ahora, además que no tenía en dónde inscribir círculos, decidí empezar con la conjuración. Parece que la regla es que cuanto más complejo fuera el hechizo, más largo sería el conjuro. De hecho, los hechizos más complejos requerían el uso de ambos métodos, conjuración y círculo mágico, simultáneamente para su ejecución, pero por suerte, los hechizos de nivel principiante no tenían este requisito. También parece que los magos más hábiles son capaces de conjurar en silencio. Da la impresión de que en función de lo hábil que fueras como mago acababas o conjurando en silencio o reduciendo los conjuros o algo así. Pero, ¿por qué los magos más habilidosos no necesitaban recitar el conjuro? La cantidad de maná necesaria para el casteo de un hechizo no varía, e incluso si subes de nivel tu MP tampoco aumenta. O quizás será porque cuanta más habilidad poseas, consumes menos maná. Pero, aunque consiguieras disminuir el coste de maná, no veía el motivo por el que se saltaban un paso en la conjuración. Bueno, ya se verá, antes de nada, tengo que probarlo yo. Sujeté el libro en mi mano izquierda, alargué mi derecha enfrente mía, y pronuncié las palabras del libro. Concede la protección del agua en cuyo lugar te solicito, dejando el brillo cristalino correr en él, aqua orbis. Sentí como algo parecido a mi sangre se concentraba en mi mano derecha, después como si brotara de mi mano a base de comprimirse contra la piel, hasta que una bola de agua del tamaño de un puño apareció a escasos centímetros de la palma de mi mano. ¡Oh! En el momento en que rocé directamente el agua, lo que iba a ser un proyectil acabó cayendo al suelo, empapándolo. El libro ponía que la bala debería de haber salido disparada, pero en vez de eso se cayó, aunque es posible que el hechizo fallara porque perdí la concentración. Concéntrate, concéntrate.
Nuevamente levanté mi mano derecha y me imaginé la sensación de sangre de hace un instante, consiguiendo imitar en mi cabeza lo que sentía cuando la sangre se acumuló en la palma de mi mano. Perfecto, así se sentía exactamente. Aunque no sabía cuánto maná poseía, lo mejor era no pensar que podía conjurar muchas veces, por lo que prefería concentrarme y conseguir que cada intento tuviera éxito en mi cabeza. La idea era imaginar el proceso, repetirlo en mi cabeza hasta recordarlo todo a la perfección hasta que finalmente pudiera hacerlo en la realidad. Si esto fallara por cualquier motivo, simplemente tendría que entrenar mentalmente de nuevo hasta conseguirlo y conseguir hacerlo a la perfección en mi mente. Este era el sistema con el que entrenaba hace años con los juegos de lucha, porque haciendo esto, llegaba a un punto en que casi nunca fallaba los combos al usarlos en tiempo real. Por lo que no debería encontrar problema practicando con este método. O eso esperaba. Respirar. Respiré hondo, me centré en controlar que mi sangre fluyera de mis pies y cabeza hasta mi mano derecha, reuniendo fuerza de esta manera en mi mano y finalmente lanzar el proyectil. Imaginándomelo atentamente, concentrándome, haciendo que, con cada latido, se acumulara más y más. Agua, 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 bala de agua, bola mojada, bragas mojadas. Parece que algunos deseos impuros se colaron en mi concentración. Lo intentaré de nuevo. Concentración, exprimir el agua. J.A. Como si fuera un samurái o un karateca, dejé escapar un grito y el proyectil apareció. Pero. Plat. Me sorprendí tanto que perdí la concentración, por lo que la esfera acuática cayó al suelo. Pero, esta vez no pronuncié el conjuro, ¿o sí? Entonces, ¿por qué? Lo que hice fue repetir lo que sentí durante la conjuración en mi cabeza. ¿Podría ser que simplemente imitando el flujo mágico hacía innecesario pronunciar el conjuro? ¿Tan simple era conjurar en silencio? ¿No se suponía que era una técnica avanzada? Si es tan fácil de hacer, ¿qué sentido tiene pronunciar el conjuro? Hasta un novato en su segundo intento había sido capaz de conjurar en silencio para ejecutar hechizos. Lo único que hice fue concentrar el maná en mis dedos para después darle forma en mi cabeza. Nada más. En ese caso, conjurar era completamente innecesario. Todo el mundo debería de conjurar en silencio. ¿Qué? ¿Podría ser que conjurar implicara usar magia de forma automática? Más que necesitar reunir lo que parece sangre, tan solo necesitas pronunciar el conjuro para que el hechizo se ejecute por sí solo. Es posible que más o menos funcione de esa forma. Como si fuera un coche automático, puedes cambiarlo a manual y no dejaría de funcionar. La conjuración aplica automáticamente la magia. Se me ocurren varias ventajas de la conjuración. 1. Es sencillo. Imitar el flujo sanguíneo con la magia, a la hora de enseñarlo. Algo más sencillo que eso sería dejarles que todos utilicen conjuros para obtener el mismo resultado sin tanta abstracción. Eso conseguiría que el alumno pueda avanzar y el profesor quede en buen lugar. Y tras seguir esta lógica durante años, acabó convirtiéndose en la idea que conjurar es necesario. 2. Es útil. No hace falta decir que la magia ofensiva tiene por finalidad usarse en combate. En esa situación, mejor que cerrar los ojos y concentrarte en medio de un combate, sería conjurar el hechizo, que además es más rápido. Imagínate sprintar a la vez que te concentras en una imagen mental, o sprintar mientras pronuncias unas palabras. ¿Qué te resultaría más sencillo? Imagino que dependerá de la persona en cuestión. Quizás para algunos sea más sencilla la primera opción. Hojeé rápidamente la guía de enseñanza, pero no encontré nada sobre conjurar en silencio. Qué raro. Por lo que he visto, no parece tan difícil. Quizás fuera una habilidad especial propia, pero no es que nadie más pueda conjurar en silencio. Aunque otra posibilidad sea que un mago que se acostumbra desde el principio a conjurar pronunciando el conjuro, tras 1000 o 10.000 repeticiones se acaben acostumbrando a conjurar de esa forma. Cuando llega el momento de intentar conjurar en silencio, no son capaces de imaginar cómo. Y si este hecho no se ha hecho conocido o público, no tiene por qué haber sido incluido en la guía.
¡Wow! Eso lo explica todo. Eso quiere decir que soy especial. Eso es fantástico, casi como si sacara el libro en un examen. ¿Han usado un catalizador diablo sin su oración? Pero sí, lo único que hice fue utilizar el catalizador como siempre para abrir la puerta. ¿Seré algo especial? Genial. Me estoy emocionando. Ah, no, no, cálmate, relájate. Pienso así, porque el yo del pasado se embriagó por este sentimiento. El simple hecho de ser mejor que la mayoría con un ordenador me hizo sentir privilegiado, y eso me llevó al ansia que finalmente me hizo equivocarme tan nefastamente. Debo ser humilde, no debo repetir mi error, no debo considerarme a alguien mejor que los demás. Soy un novato, tan solo es suerte de principiante. Debo evitar el error de cualquier novato que, con la suerte de principiante, había conseguido tirar todos los bolos de un solo tiro. Solo es la suerte del principiante. No confiaré en que tengo talento. Mi deber es esforzarme en estudiar. Mejor. Voy a tomármelo con filosofía y seguir una dinámica de aprendizaje simple en la que utilizaré el conjuro para lanzar el hechizo por primera vez, y tras eso, basándome en lo que sienta al ejecutarlo, intentar repetir el conjuro en silencio. Pues a repetirlo. Pero cuando fui a alargar mi mano derecha frente a mi cuerpo, comencé a sentir cansancio, como si algo pesado estuviera sobre mis hombros, un claro sentimiento de fatiga. ¿Llevaré demasiado rato en el cuarto? No creo. Como mínimo me consideraba un casi profesional en el uso de Internet, autoproclamado, y es que, si fuera necesario, podría navegar o jugar durante 6 días enteros sin dormir. Es imposible que mi capacidad de concentración desapareciera tan solo con 2 intentos. ¿Eso podría significar que he gastado mi MP? ¿No es demasiado reducido? ¿O es porque soy un principiante y mi eficiencia usando maná correctamente es demasiado baja? No. Eso no es posible. Para asegurarme intenté lanzar el hechizo una vez más, pero acabé desmayándome. Anda, Rudeus, si estabas tan cansado, haberme avisado para que fuéramos al baño antes de acostarte. Cuando me desperté, me trataron como si me hubiera orinado en el suelo tras dormirme leyendo el libro. Maldita sea. Soy demasiado viejo para que me regañen por mearme encima. Maldición, maldita sea. Ahora que lo pienso, tengo 2 años. Mojar la cama todavía se me puede perdonar. Aunque mi capacidad mágica es demasiado reducida. Fu. Esto me hizo sentir como un inepto. Bueno, ya que solo lancé 2 balas de agua, puede que el método con el que aprendí tuviera algo que ver. En cualquier caso, debería practicar hasta el punto de ser capaz de crearla y dispararla rápidamente. Ja. Al día siguiente no me cansé ni tras lanzar 4 disparos de agua, sino que me cansé únicamente tras el 5.º tiro. ¡Qué raro! Basado en la experiencia del primer día, decidí parar sabiendo que me desmayaría si disparaba de nuevo, por lo que me puse a pensar. Mi máximo actual eran 6 tiros, el doble que ayer. Eché un vistazo al cubo lleno con el agua de 5 balas. ¿Eso significa que mañana triplicaría el número de hechizos del primer día? O quizás ayer empecé estando cansado, o también podría ser porque malgasté MP. Además, hoy lo hice todo conjurando en silencio, aunque no debería de haber diferencia en gasto entre los 2 métodos. No lo entiendo, pero es posible que el número vuelva a aumentar al día siguiente. Y un día más tarde, el número de veces que podía conjurar el proyectil de agua aumentó, hasta un total de 11 veces. Da la impresión de que puedo ampliar el número de hechizos posibles por cada hechizo que utilizara. Si esta teoría fuera correcta, implicaría que mañana podría lanzarlo 21 veces. Esperaré otras 24 horas. Para confirmar mi teoría, solo utilicé el hechizo 5 veces antes de detenerme, y al día siguiente, mi límite llegó a 26 repeticiones. Mi límite realmente aumentaba cada vez que conjuraba el hechizo. Menudo timo. ¿A qué te refieres con lo de que la capacidad mágica de una persona se decide al nacer?
tomando como irrefutable algo que es imposible comprobar a simple vista. El potencial de un niño no se puede medir. Bueno, al menos aprendí que no debo creer fielmente todo lo que pongan los libros. El libro posiblemente quisiera decir algo como todo tiene un límite, o algo por el estilo. ¿O acaso al hablar de límite se refería al que llegabas entrenando? ¿Implicaba que tras un duro entrenamiento, tu capacidad mágica llegaba a su límite? No, es demasiado pronto para llegar a una conclusión, eso tan solo es una hipótesis más. La hipótesis sería algo parecido a... Claro, eso, que tu límite hace referencia a cuánto puede aumentar, o similar, o que si usas tu magia todo lo posible durante la niñez, el crecimiento es máximo, más o menos. Bueno, pero quizás es porque mi cuerpo es especial, esa posibilidad tampoco puedo ignorarla. No, mejor no me considero especial en ningún aspecto. En mi mundo original, las habilidades físicas de las personas crecían bastante durante la pubertad, pero el problema aparecía cuando tras la pubertad, sin importar cuánto te esforzases, tus límites físicos empezaban a disminuir lentamente. Hasta en este mundo, y aunque sea algo mágico, la estructura interna humana no debería ser diferente. Doy fe de que es básicamente la misma, salvo por la magia. En ese caso, solo me queda una opción. Entrenar al máximo mientras sea niño o adolescente hasta convertirme en un adulto. A partir de esa decisión, cada día utilizaba toda mi capacidad mágica mientras aprovechaba para aprender el número de mis hechizos conocidos. Y es que siempre y cuando pudiera repetir la sensación de lanzar un hechizo, era sencillo conjurar el mismo hechizo en silencio. A corto plazo, mi meta era dominar toda la magia ofensiva de nivel básico, porque era tal y como sonaba el grado más bajo en toda la clase de magia ofensiva, algo así como Piro o Mera para luego ir escalando a Piro o Mera Soma. Pero en este mundo, para la magia existen 7 rangos. Básico, intermedio, avanzado, superior, real, imperial y deidad. Según indica el libro, un mago instruido por otro suele alcanzar con su magia predilecta el nivel avanzado, mientras que una persona que no recibe una educación especial como mucho conseguirá ejecutar hechizos de nivel básico o intermedio. Siguiendo la escala del libro, una de cada 10.000 personas son capaces de lanzar hechizos de un nivel mayor que avanzado. A estas personas se les otorga el título de Santo del Agua o Maestro del Agua, aunque no entiendo que den la opción, en mi cabeza el nombre de santo resuena demasiado bien. Pero, en definitiva, quiero alcanzar el nivel superior, aunque sea poco realista. Esta es mi meta actual. Aunque en la guía de estudios solo se encontraban los conjuros de nivel básico hasta nivel avanzado de los 4 elementos, que son los que forman la magia ofensiva. ¿De dónde podría aprender magia sagrada o superior? Mejor no darle demasiadas vueltas por el momento. Con el RPG Maker pasaba lo mismo, si empezabas creando los monstruos más poderosos, era muy probable que no fueras más allá y dejaras el proyecto, por eso siempre se debe empezar por el Goblin. Y mira que no fui capaz ni de terminar el más básico de los Goblin. La guía incluía los siguientes conjuros básicos de agua. Aqua Orbis o disparo de agua, una pequeña bola de agua que puede ser lanzada contra un oponente. Aquamuro o barrera de agua, haces emanar agua del suelo para formar una pared. Aqua Sagita o flecha de agua, un dardo que puedes lanzar unos 20 metros hasta el blanco. Glass Impel o golpe de hielo, crea una columna de hielo que impacta al objetivo. Glacia Cutus u hoja de hielo, forma una espada de hielo congelando el vapor del agua que rodea al mago. Los probé todos y aunque todos los conjuros fueran de nivel básico, la cantidad de maná que cada hechizo necesitaba difería de unos a otros. Por ejemplo, usando el disparo de agua como medida estándar, dependiendo del hechizo, el coste en maná podía variar entre el equivalente a 2 o hasta a 20 disparos de agua. Por otro lado, solo practiqué hechizos de agua, porque si causara un incendio por probar los hechizos de fuego hubiera sido un problema. Hablando de incendios, la cantidad de maná necesaria para cada conjuro dependía en alguna medida de la temperatura, porque los hechizos de hielo requerían más maná. Y a todo esto,
el libro decía que algunos hechizos tenían que salir disparados de mi mano, pero nunca conseguí lanzar ni el disparo de agua ni la flecha de agua. No entiendo por qué. ¿En qué me estaré equivocando? ¿Qué? No lo pillo. El libro hacía comentarios sobre tamaño y velocidad de los hechizos, por lo que, ¿será posible que tras crear el proyectil, necesites añadir maná para controlarlo? Probémoslo, Jim. El proyectil de agua comenzó a crecer. Plat. Pero aún así acabó en el suelo. Tras ese intento realicé varios experimentos cambiando el tamaño de la bala, creando 2 proyectiles al mismo tiempo, cambiando el tamaño de ambos proyectiles al mismo tiempo. Aunque estaba realizando descubrimientos importantes, ninguno de los disparos hizo el más mínimo gesto de salir disparado. Con los hechizos de fuego y viento parece que el elemento no se veía tan afectado por la gravedad, porque eran capaces de flotar en el aire, pero pasado un tiempo acababan desapareciendo completamente. Intenté usar hasta un hechizo de viento para impulsar la bola de fuego, pero da la impresión de que no es así. 2 meses después, y tras varios intentos fallidos, fui capaz de lanzar el disparo de agua. Porque habiendo hecho tantos experimentos, llegué a comprender los conceptos básicos de la conjuración, que constaba de los siguientes pasos. Creación, alterar tamaño, aplicarle velocidad, ejecución. Durante el proceso, el mago le indica al hechizo el tamaño y la velocidad, y finalmente se aplican los cambios y se termina el conjuro. Lo que se traduce en que tras pronunciar el conjuro 1. La magia coge la forma base de forma automática. 2. En un marco de tiempo posterior, se ajusta el tamaño final requiriendo más maná para el conjuro. 3. Tras este proceso hay otro intervalo de tiempo en el que se ajusta la velocidad del proyectil con un nuevo gasto de maná. 4. Y finalmente, tras los pasos previos, el hechizo saldría disparado automáticamente hacia el objetivo. Estos serían los pasos que forman la secuencia completa, o al menos, tengo cierta seguridad de que así fuera. El punto importante es, que tras la conjuración, existían 2 momentos adicionales en los que incluir maná, y si no se ajustaba el tamaño del hechizo, no se podía ajustar la velocidad de disparo. No me extraña que cuando intenté lanzar el proyectil lo único que ocurría es que cambiaba su tamaño. Solo por curiosidad, todo este proceso lo estaba haciendo conjurando en silencio, porque aunque fuera una molestia, de esa manera, era capaz de reducir el tiempo que tardaba en ajustar el tamaño y la velocidad final del hechizo, ya que era bastante más rápido que pronunciando el conjuro. Además de que conjurando en silencio era capaz de hacer alteraciones a la creación de la magia. Por ejemplo, una cosa que el libro no explicaba era cómo congelar disparo de agua para obtener disparo de hielo, y cuando fui capaz de conseguir este efecto me sentí como si fuera capaz de conjurar el ataque del Rey Fénix. Siguiendo la base de los distintos hechizos, aprendí cómo aplicar varios efectos distintos. Este aspecto de la magia es interesantísimo. Pero, sin lugar a dudas, las bases son, por el momento, más importantes. Es mejor que me espere hasta que mi capacidad mágica aumente antes de ponerme a experimentar, y por este motivo, mis deberes actuales consistían en lo siguiente. Aumentar la cantidad de maná que poseo. Utilizar la conjuración en silencio hasta que sea tan fácil como respirar. Porque si de buenas a primeras me marcara una meta enorme como el hechizo del Rey Fénix, es fácil que aparecieran contratiempos, por lo que es mejor empezar con algo simple. Pues bien, es hora de esforzarse. Y así fue como empecé a practicar magia de nivel básico cada día hasta casi agotar mis reservas. Recuerden que tengo 2 canales, así que sígueme en ambos. El primero es Yuya Onichan, y el segundo es Yuya Onichan GX. No olvides dejarme tu poderoso like y comentar, ya que gracias a ese apoyo, puedo seguir trayéndote este contenido que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales, todos los links en la descripción. Eso es todo, nos vemos en el siguiente. Se despide tu amigo y buen vecino, Yuya Onichan.